Hola, te saluda Mishacho. Hoy te presento una historia de terror. Investigo casos perturbadores. Caso: Tiburón Martillo. Generalmente empiezo estas historias con algún tipo de mensaje sobre el trabajo policial, pero hoy, lo único que tengo para ti es esto. La vida es una bastarda. Era una lluviosa noche de octubre y yo me había mudado recientemente a la división de homicidios de mi departamento después de una larga pausa. Era una división que conocía y con la que inicialmente me encantaba formar parte. Sin embargo, a la luz de ciertos eventos, sentí que necesitaba irme por el bien de mi salud mental. Dicho esto, después de unos años investigando algunos de los casos más perturbadores conocidos por el hombre, curiosamente, el asesinato se volvió algo benigno. Pero más que eso, sabía que proporcionaría una distracción. Personalmente ya estaba muy lejos del punto donde prefería tener mis pensamientos consumidos por cómo atrapar un asesino, en lugar del creciente número de monstruos que parecían surgir de la nada. Al llegar al complejo de departamentos, recuerdo haber pensado lo extraño que era que un lugar lleno de vida pudiera estar tan enfocado en la muerte. La forma en que la gente se movía dentro y alrededor de la escena era como una colonia de hormigas, cada individuo haciendo su trabajo independientemente de los demás. Sin embargo, el objetivo final colectivo seguía siendo el mismo: averiguar exactamente qué pasó y quién lo hizo. Esperaba que, siendo tan tarde, tendríamos menos ojos curiosos, pero al mirar alrededor, encontré la presencia de los inquilinos morbosamente curiosos. Era comprensible. La gente no ve asesinatos todos los días. Están asustados, curiosos y fascinados al mismo tiempo. Es un evento tan divergente de la normalidad de la mayoría de las personas que es difícil no mirar. Pero aún así, parte de mí desea que se queden dentro y se salven del trauma que sin duda surgirá más tarde. Ver un cadáver es algo que nunca se olvida. Escaneé la multitud de policías y personal forense, buscando una cara conocida. Afortunadamente, solo me tomó un momento encontrarla, y él sonrió y saludó mientras me acercaba. El oficial Ryan estaba entre un par de otros oficiales de patrulla con su sonrisa característica. Quedaban pocas cicatrices de su encuentro con el ermitaño, y su nariz, que antes estaba torcida, había sido reparada y lucía como nueva. «Detective Smith, ¿qué tal, amigo?», preguntó mientras me acercaba. «Nada, mucho, supongo», respondí con un bostezo, principalmente solo cansado, ya que aparentemente la gente no puede matar durante las horas regulares de trabajo. El oficial junto a Ryan me miró por un momento, desconcertado, antes de soltar. «¿Smith? ¿Volviste a homicidios? Pensé que habías terminado con eso después de lo que pasó». Respondí con una risa nerviosa. «Solo un pequeño descanso, oficial Bailey. Siempre iba a volver». Miré más allá de él por un momento para echar un vistazo al cuerpo. «¿Qué tenemos sobre la víctima?». El oficial Ryan suspiró y negó con la cabeza, haciéndome una señal para que lo siguiera. Hicimos el corto recorrido hasta el cuerpo. Llamarlo un desastre sangriento sería un eufemismo. Toda la cara y el pecho del hombre estaban hundidos. Se habían arrancado grandes trozos de carne de su cuello, y parecía que su brazo derecho había sido aplastado contra el pavimento. La forma en que el cuerpo había sido mutilado me perturbó profundamente, y era difícil no vomitar ante la vista del hombre. «Así que», comenzó el oficial Ryan, «como puedes ver, tenemos un trauma severo por fuerza contundente, cortes y moretones consistentes con una pelea. Hasta ahora, nadie con quien hemos hablado ha visto nada. Sin embargo, tenemos a la persona que llamó al 911 esperando para hablar contigo». Después de recibir el resumen, fui a inspeccionar el cuerpo más de cerca. Como mencioné anteriormente, estábamos viendo un ataque inusualmente brutal. Pensando en voz alta, parecía haber solo una conclusión lógica: esto tiene que ser personal. No hay manera de que alguien profane un cuerpo así si fue asesinado por un extraño, a menos que no quisieran que fuera identificado. Pero incluso entonces, es excesivo. «Tal vez tenía algo de valor», añadió el oficial Ryan. «Se mete en una discusión con alguien que intenta quitarle sus cosas, ¿y le hacen esto para despistarnos?». No estaba convencido. Al ir a revisar los bolsillos de sus pantalones, mis sospechas parecían confirmarse. No lo creo. Su billetera y llaves todavía están aquí, así que es probable que no sea un robo».
Al abrir su billetera, encontré una identificación a nombre de Ernie Garrison, 58 años. Todavía necesitaríamos que alguien identificara positivamente el cuerpo, pero ahora podríamos muy probablemente ponerle cara a este hombre. Llamé a un recolector de pruebas para que se llevara los objetos mientras yo continuaba buscándome el cuerpo. Cuando fui a mirar su cuello y trapecio, mis ojos se abrieron de par en par e inmediatamente grité al fotógrafo de la escena del crimen para que viniera a echar un vistazo. Insertados en la carne del hombre, había 3 dientes amarillos. El hombre, que presuntamente era el señor Bennett, llevaba muerto 1 hora como máximo. Sin embargo, la piel y los músculos alrededor de los dientes ya estaban pudriéndose. La expresión en su rostro reflejaba la mía, puro asco mezclado con confusión. Aunque ninguno de los dos tenía un conocimiento profundo de la biología o el cuerpo humano, entendíamos lo suficiente como para saber que no se pudre tan rápido, ni debería pudrirse solo en un lugar mientras el resto permanecía intacto. Ya estaba teniendo la sensación de que algo estaba profundamente mal. Los pensamientos preliminares se estaban formando en mi mente y no quería tener nada que ver con ellos. Ideas de qué demonios podría haber hecho esto me congelaron por un segundo. ¿Podría la mujer alta haber brutalizado a esta persona? ¿O fue algo más? Una vez que recobré la compostura, simplemente comuniqué a mi equipo que necesitábamos sacar esos dientes y verificar con forenses si coincidían con algún ADN que tuviéramos en nuestros archivos. Justo cuando estaba a punto de terminar con el cuerpo, escuché un zumbido suave. Instintivamente fui a revisar mi teléfono, pero me di cuenta de que no era el mío. Me tomó un solo segundo localizar de dónde venía el sonido, pero finalmente noté una suave luz azul emanando cerca de un contenedor de basura. Al acercarme, descubrí un teléfono. Inmediatamente noté manchas de sangre en la funda. Al presionar el botón de inicio, me llevó una imagen de fondo de un hombre que se parecía mucho a un Roger Garrison más joven y un perro. Una llamada perdida encabezaba la barra de notificaciones. Un deslizamiento rápido no solo me muestra que el señor Garrison no tiene un código de acceso, sino que también tiene un mensaje de texto de alguien guardado como imbécil. ¿Imbécil?, dije para mí mismo. ¿Cuáles son las probabilidades de que sea una mera coincidencia que esté en contacto con alguien con quien obviamente tiene un problema al mismo tiempo que lo matan? Llevé el teléfono a otra recolectora de pruebas y le dije que lo guardara a salvo para mí en la estación. Después de hacer las rondas y hablar con otros detectives sobre lo que había encontrado, era hora de hablar con la persona que llamó al 911, la señora Eva Brownstein. La encontré esperando fuera de la puerta de su apartamento. Me presenté y comencé preguntándole sobre la llamada original al 911. El temblor en su voz indicaba que aún estaba tratando de lidiar con el estrés. Estaba viendo la televisión cuando escuché un ruido fuerte afuera. Creo que eran golpes. Supongo que asumí que uno de los vecinos de abajo estaba haciendo algún trabajo o algo así. Sé que es tarde y parecía raro, pero quería ocuparme de mis propios asuntos. Los golpes continuaron por un rato, y estoy segura de que Ernie se había hartado. Pobre hombre, sacudió la cabeza. Lo escuché gritar que iba a patear el trasero a alguien y cerrar de golpe su puerta. Lo siguiente que sé es que parece que hay una pelea afuera. Está gritando palabrotas a todo pulmón y diciéndole a alguien que lo dejara en paz. Fue entonces cuando llamé a la policía, pero después de colgar, solo había silencio. ¿Acaso asomó la cabeza para ver algo?, pregunté. Ella sintió. Cuando todo se calmó, me asomé por la ventana y vi el cuerpo de Ernie tirado ahí, cubierto de sangre. No había nadie a su alrededor. ¿Y no salió a comprobar si todavía estaba vivo? Hijo, tengo 74 años y crecí en Brooklyn. Si hay un cadáver afuera, lo último que haces es quedarte cerca. No podía discutir con eso. Sabía al menos con quién iba a confrontarse a Ernie. ¿Y conoce a alguien que le haría esto a Ernie? Pensó por un momento, pero finalmente sacudió la cabeza. No estoy segura de con quién iba a verse Ernie. Sé que tenía un problema con uno de los vecinos, pero nunca me dijo quién era. En cuanto a quién haría esto, no se me ocurre nadie. Ernie tenía algo de temperamento, claro, pero en general es un buen tipo. Aparte de ese vecino, nunca mencionó tener problemas reales con nadie. ¿Hay amigos o familiares a los que podríamos preguntar? No tiene hijos ni esposa,
ni hermanos, y sus padres murieron hace años. Soy una de las pocas personas con las que hablaba, si es que hay alguien más. No es que quisiera llamarla mentirosa, pero es difícil creer que un hombre que aparentemente no tiene vínculos fuera asesinado tan brutalmente. Pero entre el teléfono, los dientes y la pista del vecino, sentí que teníamos una base bastante sólida para investigar. Cuando terminé la entrevista, ella hizo un último comentario. Sé que Ernie era un luchador. Siempre llevaba una navaja dorada con sus iniciales grabadas. Cuando encuentres al que hizo esto, juro por Dios que tendrás cicatrices de eso. Cuando finalmente volví a la estación, lo primero que quería ver era ese teléfono. Casi volé a la evidencia para recuperar el dispositivo, y estaba tan emocionado como un niño en Navidad cuando tuve la oportunidad de ver su contenido. Un par de los otros detectives y el oficial Ryan se amontonaron alrededor de mi escritorio mientras leía lo que parecía ser una acalorada discusión entre él y su vecino, Allen Wong. En resumen, parecían estar discutiendo sobre los ruidos fuertes. El señor Wong parecía afirmar que él no estaba haciendo el ruido e instar al señor Garrison a no investigar. Los dos tuvieron un continuo ida y vuelta, que finalmente llevó al señor Garrison a salir para confrontar a quien estuviera fuera, lo que nos llevó hasta aquí. Esto era crítico. El laboratorio no tendría los resultados de ADN para nosotros por un tiempo, pero probablemente teníamos un testigo directo de quien mató al señor Garrison. Si pudiéramos identificar quién estaba fuera en ese momento, entonces el ADN sería solo la guinda del pastel. De cualquier manera, todo dependía del testimonio de Allen Wong. Encontrar su apartamento una vez que teníamos el nombre no fue difícil. Tampoco lo fue conseguir que aceptara hablar después de informarle, educadamente, que si estaba reteniendo información relacionada con un caso de asesinato activo, estaría en serios problemas. Tomó un corto viaje al centro de la ciudad para que comenzara a evaluarlo en la sala de interrogatorios. No había cortes ni moretones en su cuerpo, tampoco manchas de sangre. Para un asesinato tan brutal, absolutamente esperarías ver señales, pero algo era evidente: el señor Wong estaba nervioso. Incluso si no era el perpetrador, sabía algo. Se formaban gotas de sudor en su frente y sus ojos parecían desorbitados, moviéndose de un lado a otro como si estuviera buscando algo. ¿Cómo estás hoy, señor Wong?, pregunté intentando romper la tensión. Soltó una risa nerviosa. Una pregunta extraña considerando las circunstancias. ¿Podemos ir directo al grano? Justo. Supongo que lo primero que me gustaría saber es cómo conoces a Ernie Garrison. Arreglo cosas, y un día me pidió ayuda para arreglar su coche porque pensó que le saldría más barato que un mecánico regular. Ok, entonces lo ayudaste. ¿Y qué? ¿Todo estaba bien entre ustedes? ¿Hablaron alguna vez después de eso o...? Se encogió de hombros. Quiero decir, hubo una pequeña disputa. Supongo que lo podrías decir así. Sin embargo, nada importante. Un hombre termina muerto después de una disputa con un vecino. Una trama desafortunada pero clásica. Las piezas comenzaban a encajar en mi cabeza. ¿Y sobre qué fue esta disputa? El pago por mis servicios. Soy un tipo justo, pero me estaba ofreciendo muy poco. Intenté darle algo por debajo de lo que pagaría en otro lugar, pero eso no fue suficiente. Solo porque el tipo es mi vecino, no significa que voy a trabajar gratis, ¿sabes? Después de amenazar con llevarlo a la corte, pagó, pero comenzó a quejarse de todo. Ruidos, mi perro, decía que olía drogas en mi apartamento. Solo muchas tonterías. El tipo estaba intentando que me echaran. Suena duro. Debiste odiar al tipo. Odiar es una palabra fuerte. No éramos amigos, pero nunca le desearía nada malo. Solo era un estúpido. Hey, hombre, lo entiendo. Eso es justo. El problema aquí, por supuesto, es que el hombre terminó muerto. Así que lo que quiero que hagas es contarme con tus palabras lo que crees que pasó. El cambio en su comportamiento fue rápido. Podía escuchar su pie golpeando rápidamente ahora, y se atragantó un poco cuando habló. Yo no tengo idea. Solo sé que el tipo fue asesinado. Es muy triste, pero no tengo mucho que agregar. Mentira. Eso es raro, señor Wong, porque sabemos que fuiste la última persona en comunicarte con el señor Garrison, y que fue a tu lugar para hablar contigo. Añade el hecho de que ustedes dos tenían problemas claros, y seguramente esto apunta a algo más que una coincidencia. Aunque negó con la cabeza,
Podía decir por la expresión en su rostro que quería decir algo más. Mira, Allen, voy a ser franco contigo. Ya te dije que si estás ocultando información, necesitas hablar con nosotros. Ahora mismo, podrías enfrentar cargos de asesinato si esto se remonta a ti. Y podrías tenerme diciendo al fiscal que fuiste honesto o que intentaste ocultar cosas todo el tiempo. ¿Qué va a hacer? Él resopló y golpeó la mesa antes de señalarme con un dedo. No hagas eso. No tuve nada que ver con su muerte. ¿No crees que sé lo serio que es esto? Soltó un fuerte gemido y se llevó las manos a la cabeza mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Esto es muy jodido. Si me están viendo como sospechoso de asesinato, lo último que quiero hacer es decir la verdad y parecer ridículo. Estaba empezando a entrar en pánico. Lo tomé como una señal para levantarme y darle algo de tiempo para pensar. Al salir por la puerta, me di la vuelta y le dije que simplemente me dijera su verdad, por ridícula que sonara. Tan solo después de 20 minutos estaba listo para hablar. Esperaba una confesión. Con suerte, una historia de cómo la ira lo llevó a él y a un cómplice a asesinar. Horrible, pero fácil. Caso cerrado. Lo que obtuve, sin embargo, fue mucho más perturbador. El señor Wong comenzó a contar una historia sobre cómo estaba fuera tarde en la noche tirando la basura, cuando vio algo a lo que solo se referiría como una abominación, al otro lado de la calle. Aparentemente, tan pronto como hicieron contacto visual, esta abominación fue hacia él, y su única opción fue correr adentro y esconderse. Podía escuchar el bang, 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 mientras esta cosa intentaba romper la puerta. El señor Garrison aparentemente escuchó el ruido y pensó que era el señor Wong. El señor Wong intentó convencerlo de que se quedara dentro y se alejara. Aún así, el señor Garrison no le hizo caso y terminó muerto. Cuando se le preguntó por qué el señor Wong simplemente no le dijo al señor Garrison sobre la criatura, se rió y dijo: ¿Crees que me hubiera creído? No esperaría que la persona que más confía en mí en el mundo me creyera, mucho menos alguien que obviamente me odia. Hubiera bajado de todos modos. De hecho, era una historia ridícula. Una que estoy seguro que casi todos los que estaban viendo la entrevista se estaban riendo. ¿Una abominación saliendo de la oscuridad lo atacó? Sí, claro, excepto... Sí, claro. La forma en que hablaba sobre lo que vio y el miedo genuino en sus ojos al recordar los recuerdos era familiar. Estaba familiarizado con esa actitud porque había experimentado exactamente eso en persona. Nuestra conversación continuó por un rato después de eso, pero terminé dejándolo ir. Le informé que me mantendría en contacto, pero en el fondo sabía que nunca lo volvería a ver porque simplemente no era nuestro hombre. No sé si fue por mi propio bienestar mental o por respeto al debido proceso, pero necesitaba aferrarme a la idea de que esto no era otro engendro del infierno que vino a causar estragos en la sociedad. Necesitaba ver esto hasta el final y asegurarme de que no estaba tratando con el tipo estándar de oscuridad que vemos en los seres humanos. Para todos los efectos, el señor Wong no sabía lo que vio, y esto fácilmente podría ser obra de algún maniático local. Tomó algunas semanas, pero cuando el perfil de ADN regresó sobre los dientes y otras piezas de evidencia que recolectamos, las cosas empezaron a verse sombrías. Ni una sola coincidencia. Simultáneamente, al investigar más sobre el señor Wong, no encontramos rastros de su ADN en la escena. Tampoco encontramos ninguna evidencia de que haya estado comunicado con un tercero para organizar algún tipo de trabajo de sicario. Además, las búsquedas de su computadora doméstica en el momento de la llamada al 911 indican que estaba usando su escritorio alrededor del momento del asesinato. Incluso las posibles grabaciones de cámaras de seguridad del área no mostraron nada. Si el señor Wong estaba involucrado, no había ninguna evidencia contundente para demostrarlo. Nuestras dos mejores pistas estaban secando, y con el tiempo, el caso del señor Garrison terminó como muchos otros asesinatos antes de él, congelado. Los días pasaron, y sin nuevas pistas, tuvimos que intentar algo nuevo. Convencí al jefe para que celebrara una conferencia de prensa y pidiera al público cualquier información. La esperanza era que si alguien reconocía los tipos de lesiones o al propio Ernie Garrison, tal vez podrían llenar algunos vacíos que habíamos estado pasando por alto. Los consejos que llegaron al principio eran de poca o ninguna ayuda. Principalmente eran personas sugiriendo nombres completamente aleatorios.
Tal vez un tío raro o un exnovio. Demonios. Incluso recibimos algunas sugerencias de que un extraño conjunto de escaleras en el bosque o caminantes de piel eran los culpables. Honestamente, no sé qué pensar de ninguna de esas cosas. He escuchado historias de ambos y para decirlo simplemente, no. Me mantengo muy lejos de cualquiera de esas cosas. El punto es que no estábamos llegando a ningún lugar nuevo, solo perdiendo el tiempo persiguiendo callejones sin salida. Al menos, hasta que escuché una voz familiar por teléfono una noche tarde en la oficina. Sonaba nerviosa al principio. ¿Hola? ¿Es el detective Smith? Sí, hablando. ¿Y quién es? Nunca les di un nombre cuando hablamos la última vez, pero soy María Álvarez, enfermera del antiguo hospital. Hablamos en el estacionamiento después de lo que pasó. Las palabras antiguo hospital trajeron de vuelta una avalancha de recuerdos que me hicieron estremecer. El rostro del ermitaño pasó por mi mente y me giré reflexivamente hacia un respiradero de aire sobre mí, solo para asegurarme de que no hubiera nada escondido dentro. Sí, te recuerdo, claro. ¿Cómo estás, señora Álvarez? Soltó un suspiro. Estoy manejando. Lo que me dijiste entonces ha estado en mi mente mucho últimamente y me ha dado una perspectiva diferente. No sé, solo siento que el mundo se ha vuelto un lugar mucho más aterrador casi de la noche a la mañana. Sí, lamento escuchar eso, de verdad. Está bien, o al menos tolerable. Vi tu conferencia de prensa, por cierto, y solo me trajo algunos pensamientos, ¿sabes? He pensado mucho sobre lo que podría haberle pasado a ese pobre hombre, y sin embargo, cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que podría tener una idea. ¿Una idea de qué? Guardó silencio por un momento, pero pude escuchar movimiento al otro lado. Luego, un susurro bajo se escuchó. Técnicamente no se supone que deba compartir eso con nadie debido a la confidencialidad del paciente. Hace un tiempo, alguien vino con lesiones similares por la noche, marcas de mordeduras con piel podrida alrededor del sitio de la herida y trauma severo en la cabeza y el pecho. Intentamos preguntarle qué pasó, pero todo lo que dijo fue que algún animal lo atacó en el bosque. Recuerdo que todos pensamos lo extraño que era, considerando que las marcas de mordedura parecían humanas. Y bueno, después de nuestra conversación sobre cómo existen los monstruos reales, comencé a conectar algunos puntos. Tal vez fue atacado por algo similar y no se sintió cómodo hablando de ello. Se estaba formando un posible patrón y mi mente estaba ansiosa por juntar las piezas. ¿Y él está vivo? ¿Cuál es su nombre y dónde podría encontrarlo? Sí, se llama Leonard Houston. Puede enviarte algunos de sus detalles y tal vez esté dispuesto a arrojar algo de luz sobre lo que pasó. Bingo, finalmente teníamos una dirección sólida. Estaba ansioso por ir a conocer al señor Houston para abrir esto de par en par. Agradecería mucho esto, señora Álvarez, pero antes de irme, ¿puedo preguntar por qué correr este riesgo? ¿Por qué no simplemente dejarlo? No sé. Supongo que porque compartiste la verdad conmigo y sentí que te debía algo de verdad de vuelta. Eso era suficiente para mí. Terminé la conversación diciéndole que si necesitaba algo, incluso solo alguien con quien hablar, cuando los pensamientos oscuros se infiltraran, estaría aquí para ella. Siempre. El siguiente movimiento era llevar a alguien conmigo para conocer a este tipo. Normalmente hubiera llevado a otro detective conmigo, pero esto estaba lejos de ser normal. De todas las personas en las que confiaba para ayudarme a lidiar con lo anormal, un nombre estaba en la parte superior de mi lista. El oficial Ryan estaba encantado de recibir la llamada. Una vez que obtuvimos la información sobre el tipo, inmediatamente nos pusimos en marcha para encontrarlo. El ambiente en el camino era jovial. Aquí estábamos investigando un asesinato, uno despiadado, y los dos no podíamos dejar de reír. Como mencioné antes, Ryan tenía ese impacto en todos los que conectaba. Ciertamente, sentía el estrés de encontrar a la persona o cosa responsable de la muerte de Ernie Garrison. Sin embargo, todo lo que quería hablar con él en el camino era sobre qué anime estaba viendo y si los extraterrestres habían visitado la Tierra. A lo largo de los años, he atribuido muchas cosas buenas a Ryan, pero lo que más destaca es el efecto centrador que tenía en mí. Demonios, en todas las personas. Sin él, no hay duda de que me habría vuelto loco. Me encontré inusualmente tranquilo cuando llegamos al departamento en ruinas. A pesar del evidente sonido de la televisión adentro, tuvimos que tocar varias veces antes de escuchar algún movimiento.
Finalmente, decidimos decir al diablo y gritar policía para captar realmente su atención. El hombre pálido y delgado que abrió la puerta claramente no estaba emocionado de vernos. Olía a cigarrillos y latas de cerveza llenaban su sofá. Lo que sea que estén diciendo que hice, no lo hice porque estaba ocupado esa noche, dijo levantando las manos. Me aclaré la garganta. ¿Está Leonard Houston en casa? Está hablando con él. Eché un vistazo rápido detrás de él y vi que estaba solo. Bien. Bueno. Genial, señor Houston. No está en problemas. Soy el detective Smith y este es mi compañero, el oficial Ryan. Estamos investigando algo y pensamos que podría ayudarnos. Él se burló. ¿Me ves cara de soplón? No un soplón, intervino el oficial Ryan. Si acaso, serías un héroe. Algo horrible ha pasado y pensamos que podrías ayudarnos a corregir un error. El señor Houston pensó un momento antes de invitarnos a entrar. Nos ofreció un lugar en el sofá, pero entre las latas de cerveza y las posibles manchas de moho, ambos optamos por quedarnos de pie. Entonces, comencé. Escuché de una fuente confiable que estuviste en el hospital hace un tiempo con algunas lesiones bastante graves. ¿De qué se trató todo eso? ¿Quién les dijo eso? Quiero decir, sí, me lastimé bastante mientras hacía una caminata nocturna. Algún animal, o algo así. Probablemente un coyote con sarna. ¿Un coyote con sarna que tenía dientes en forma humana y pudrió la piel donde te mordió? Se encogía de hombros y encendió un cigarrillo. Supongo que sí. Hay muchas cosas raras en esos bosques. Me giré hacia el oficial Ryan y vi que reflejaba mi mirada de desagrado. Volviendo a Leonard Houston, mi tono se volvió un poco más serio. Un hombre está muerto, señor Houston. Si viste algo que podría ayudarnos o descubrir quién o qué lo hizo, entonces necesito que seas más honesto que decir que fue un coyote con sarna. Su actitud cambió rápidamente y el estrés subyacente surgió a la superficie. Están en mi casa. Si dije que no vi nada más que un coyote, entonces no vi nada más que un coyote. Pero eso no es la verdad, repliqué. Sabes que no lo es. Confía en mí. Entiendo que lo que viste probablemente fue extraño, pero realmente necesitamos tu ayuda en esto. Bueno, tal vez la verdad no es para contarse. Seré honesto contigo, señor. He visto cosas en mi vida, pero ese día me di cuenta de que hay algunas cosas que es mejor dejarlas bien olvidadas. No tiene sentido tratar de convencer a nadie de que no era nada más que un coyote sarnoso. Así que, eso fue. Lo siento, no pude ayudarlos, pero es todo lo que tengo. Le di otra mirada al oficial Ryan. Esta vez sabía que significaba que le estaba implorando que hiciera su magia. En el momento adecuado, se acercó y puso una mano en el hombro del señor Houston, señalando una foto en la pared y preguntó: ¿Esa es tu hija, hombre? Él asintió en respuesta. Sí, esa es mi bebé. Cumple 6 este mes. Es adorable. Siempre quise una propia. ¿Por qué no está aquí? El señor Houston dio una respuesta indirecta sobre problemas con la madre, pero el oficial Ryan sabía que había más que eso. Olvídate de la placa por un segundo. Esto es solo un trabajo, hombre, dijo el oficial Ryan señalando su uniforme. Te lo pregunto como un ser humano. Sé que no me conoces, pero sigo siendo solo yo. Solo dos tipos hablando, sin juicio. Cuéntame qué está pasando. Como un reloj, sucedió el efecto Barry Bryan, y el señor Houston se abrió. Escuché en silencio mientras los dos discutían cómo el señor Houston estaba bien consciente de su situación menos que ideal y cómo terminó allí. Después de su encuentro inicial en el bosque, el estrés se volvió insoportable. No podía trabajar, comenzó a beber mucho, y como resultado, su matrimonio se desmoronó. Su decisión de ocultar la verdad nació del miedo al ridículo. Incluso si le creían, temía introducir a alguien en el mundo de pesadilla que tanto deseaba dejar atrás. Esta combinación de eventos desafortunados lo llevó a donde estaba ahora, un lugar inadecuado para ver a su hija, incluso en una capacidad limitada. Y tal vez prefería que fuera así. Quizás quería estar aislado en su propia creciente oscuridad. No pude evitar sentir una profunda lástima por él, y hasta el día de hoy espero que haya encontrado la paz. Este era el tipo de mundo que el jefe imaginaba cuando me imploró mantener las cosas en secreto. Un mundo de miedo. Según la evidencia contemporánea,
Tenía absolutamente razón. Eventualmente la conversación volvió a la hija del señor Houston. El oficial Ryan había hecho una pregunta que realmente parecía tocar una fibra sensible en él. Si los dos estamos aquí diciendo que te creemos y estamos dispuestos a hacer algo, entonces, como padre, ¿no querrías ayudarnos a hacer el mundo un lugar más seguro para tu hija? Hubo un largo silencio mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Encendió otro cigarrillo y asintió. Durante la siguiente media hora, entró en detalles horripilantes. Mientras caminaba por el bosque de noche, escuchó un ruido de golpes, como alguien golpeando un árbol con un mazo. Pensó en localizar la fuente del sonido, pero a medida que el sonido se hacía más fuerte y agresivo, la paranoia se apoderó de él, y decidió intentar irse. Se dirigió en la dirección opuesta, pero no llegó muy lejos antes de lo que dijo, se sintió como si un ariete lo derribara. En la oscuridad, no podía ver claramente lo que estaba sobre él, pero pudo distinguir la silueta de un humanoide deforme con una cabeza alta. No tuvo mucho tiempo para considerar qué demonios estaba enfrentando, porque en un instante comenzó a morder su carne y golpearle la cara. Su única forma de sobrevivir fue sacar su pistola y dispararle en el torso. Escuchó un fuerte gemido de dolor mientras retrocedía tambaleándose. Sabía que esa era su única oportunidad y salió corriendo hacia la noche. Alguien eventualmente lo encontró en la carretera, pero se desmayó camino al hospital. Cuando recuperó la conciencia por completo, recordó a una enfermera junto a su cama preguntándole lo que había pasado. Contempló decirle la verdad, pero finalmente decidió no hacerlo. Desde ese momento, todo lo que le diría a cualquiera era que simplemente había sido atacado por un coyote. Tanto el oficial Ryan como yo escuchamos atentamente mientras él desahogaba su trauma. Al final de la conversación, nos dio la ubicación del bosque por donde estaba caminando y el sendero específico que tomó. Y resulta que estaba solo unos kilómetros de donde Ernie Garrison había sido asesinado. Al final de la conversación, estaba llorando y repitiendo las palabras: "Nunca regreses, mantente alejado". Honestamente, no estaba seguro si era un mensaje para sí mismo o para nosotros. Nos quedamos con él hasta que se calmó, haciendo nuestro mejor esfuerzo para asegurarle de que todo estaría bien. Eventualmente, se estabilizó emocionalmente lo suficiente como para que le agradeciéramos por su cooperación. Mientras salíamos por la puerta, le aseguramos que haríamos todo lo posible para usar esta información y hacer del mundo un lugar más seguro para su hija. Aún así, se aseguró de detenernos en la puerta y darnos unas palabras de despedida. No sé qué planean hacer, muchachos, pero si van a buscar una pesadilla, seguro que encontrarán una. Cuídense allá afuera. Asentimos en señal de aprobación y seguimos adelante. Mientras caminábamos hacia el coche, el camino para resolver este caso se había vuelto claro. La mayor pregunta que quedaba era si estábamos tratando con un humano o con algo más. Pero una cosa era segura: necesitábamos examinar esos bosques. Pero apenas nos sentamos en mi coche para discutir nuestro próximo movimiento, recibimos una llamada por la radio. Había ocurrido otro asesinato, en los límites de la ciudad. Cuando los detalles del crimen y las víctimas llegaron por la radio, mi corazón se hundió y mi mente comenzó a flaquear. Una madre y su hijo estaban muertos, asesinados tan brutalmente como el señor Garrison. Una profunda ira y tristeza llenaron todo mi ser, y apenas pude encontrar las palabras para responder. Opté por un simple "vamos para allá", por la radio. Sin decir otra palabra, aceleré en la noche hacia nuestro nuevo destino. Cuando llegamos a la escena del asesinato, había una avalancha de policías merodeando por allí. Debido a que el crimen ocurrió en los límites jurisdiccionales, también aparecieron policías de nuestra ciudad vecina. Estaban llevando a cabo su propia investigación, mientras todos intentaban determinar a qué ciudad pertenecía el asesinato. Mirando a través del mar de rostros, uno en particular me llamó la atención. En casi cualquier otro caso, me había acercado a él con una sonrisa, o habría hecho una broma para romper la tensión del pesado ambiente. Pero al estar cara a cara con el hombre, todo lo que pude preguntar en un tono severo fue: ¿qué diablos pasó? El detective Michael Christian me miró y simplemente dijo: "Ah, Smith, este es horrible", casi como si el mismo diablo estuviera trabajando. Nos pidió al oficial Ryan y a mí que lo acompañáramos dentro de la casa para inspeccionar los cuerpos. La escena era espantosa.
La primera cosa notable era que la puerta de la mujer había sido derribada. Parecía que alguien había usado un enorme bate para astillar la madera y crear un agujero lo suficientemente grande para que una persona pudiera arrastrarse. Tuvimos que tener cuidado de no pisar los objetos esparcidos mientras avanzábamos por la casa. El detective Christian lanzó teorías sobre cómo esto parecía un robo que salió mal, pero no estaba muy seguro. Cuando llegamos al dormitorio de arriba y nos enfrentamos a los cuerpos mutilados de una madre y su hijo, quedó claro que esto era algo más profundo. Te ahorraré los detalles de cómo se veía, pero las comparaciones con Ernie Garrison eran apropiadas. Creo que el detective Christian comenzó a hablar sobre cómo era probable que se tratara de una vendetta personal que alguien trató de ocultar como un robo y asesinato al azar. Pero honestamente, comencé a desconectarme después de la primera oración. Podía sentirme perdiéndome en mis pensamientos. Parecía como si el resto del mundo se desvaneciera en la nada, y las únicas otras cosas que existían fuera de mí eran los dos cuerpos mirándome, preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué no pude resolver este caso antes? ¿Por qué tuvieron que ser las víctimas de mi incompetencia? ¿Por qué no fui lo suficientemente bueno para hacer una diferencia por una vez en mi maldita vida y asegurarme de que el mundo fuera realmente más seguro para ellos? El sudor se formaba en mi frente y sentí que todo el aire se estaba succionando lentamente de la habitación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me estaba ahogando en un mar de preguntas sin capacidad para encontrar mi camino de regreso a la superficie. Y entonces, una nueva voz rompió el silencio. Sentí una mano en mi hombro, ayudándome a regresar a la superficie, y lentamente comencé a nadar fuera de mi propia oscuridad. «¿Estás bien, amigo?», dijo una voz calmante. Me giré y vi al oficial Ryan con una profunda mirada de preocupación en su rostro. El detective Christian estaba a su lado, pero todo lo que mostraba era una mirada de confusión. «Sí», respondí. «Solo necesito un poco de aire». Con cuidado me dirigí fuera de la casa con el oficial Ryan siguiendo de cerca. Me aseguré de encontrar un lugar alejado del caos de la escena del crimen. Fue una lucha recomponerme y el oficial Ryan podía leer claramente eso por mi lenguaje corporal. «¿Qué está pasando, hombre? ¿No te alteraste así en la otra escena?», preguntó. «No sé, tal vez el estrés de todo me alcanzó por un momento. Sentí que todo me estaba golpeando a la vez», dije. No se lo creyó. «Smith, ¿hay algo que no me estás diciendo?». Lo miré brevemente, pero permanecí en silencio. Suspiró. «Realmente no sé qué es, pero toda esta situación se ha sentido diferente, ¿sabes? Más extraña que los otros casos en los que hemos trabajado juntos». Se recostó contra un árbol cercano y dirigió su atención hacia el bosque frente a nosotros. «¿Sabías que mi esposa está embarazada?». «¿Qué? No, no tenía idea». «Eso es increíble, hombre. Felicidades». «Sí, estoy bastante emocionado. Siempre he querido ser papá, pero me ha hecho pensar mucho». «Eso es natural, ¿no?», pregunté. «Créeme, todos los futuros padres se ponen a pensar, especialmente cuando estás en nuestra profesión. Pero ese es el asunto, hombre. Después de encontrarme con el ermitaño y nuestras otras aventuras juntos, supongo que he estado considerando mi propia seguridad. Ser policía ya es suficiente. Pero esto, hay una pregunta real sobre hasta dónde deberíamos estar dispuestos a llegar». Levanté una ceja. «¿A qué te refieres?». Se encogió de hombros. «Quiero estar allí para los primeros pasos de mi hijo. Quiero estar allí cuando diga su primera palabra, se gradúe, se case, etc. ¿Y sabes qué? Quiero que tú también estés allí. Quiero ver a nuestros hijos reír y jugar juntos. Quiero que el tuyo venga a mí en busca de consejo y viceversa. Hombre, vi lo mucho que trabajaste para asegurarte de que ese niño Lucas estuviera a salvo. Tienes instinto paternal a montones, y me encantaría verlo en un entorno real. Pero ¿cuán probable es que eso funcione así cuando estamos persiguiendo demonios todo el maldito tiempo?». Hizo un punto sólido. No tenía una buena respuesta más allá de «no es probable, supongo». «Si solo puedes salir de esas situaciones muchas veces», dijo. «Quien quiera que se haga cargo de este caso hará su investigación y probablemente hará un maldito trabajo bueno encontrando los hechos. Pero sabemos hacia dónde se dirige esto. Smith, con el tiempo, te has convertido en alguien a quien considero mi mejor amigo. Fuera de mi esposa, por supuesto. Amo jodidamente a esa mujer. Obviamente,
Sea lo que sea que estés enfrentando personalmente, es duro, y no te presionaré al respecto. Pero por favor, como amigo, te pido que consideres hasta dónde realmente quieres llegar con esto. Piensa, realmente, ¿dónde están tus límites? Tenía razón. Absolutamente necesitaba considerar mis límites en el futuro. No había dado cuenta del costo emocional que toda esta locura estaba teniendo en mí. Las palabras del oficial Ryan tendrían un profundo efecto en mí en el futuro, pero aún así, en ese momento, sabía que necesitaba resolver este caso. Curiosamente, eso se volvió más fácil una vez que el detective Christian vino a dar la noticia. Bueno, parece que ustedes vinieron aquí para nada, dijo. Parece que este está en nuestra jurisdicción, así que nosotros tomaremos la delantera aquí. Asentí e informé sobre el asesinato similar que tuvimos hace unas semanas. Le dije que ofreceríamos toda la información que teníamos y que seríamos de asistencia en cualquier forma posible. Asintió y dijo que apreciaba la ayuda. Después de que se alejó, le ofrecí al oficial Ryan llevarlo a casa. En el camino de regreso, le dije cuánto apreciaba sus palabras y que no se habían perdido en mí. Pero también que aún necesitaba resolver esto, ya que había dimensiones que significaban mucho para mí. Dijo que lo entendía y simplemente me advirtió que tuviera cuidado, y que esperaba que volviera de esto relativamente ileso porque, en sus palabras, mis futuros hijos necesitan a su tío. No pude evitar sonreír y hacer una promesa de que volvería. Al día siguiente, después del trabajo, volví a la escena del crimen. Pasé horas hablando con todos los que pude sobre lo que vieron la noche anterior, esperando que alguien pudiera llevarme en la dirección correcta. Al final de mi cuerda sin nueva información, decidí volver y revisar nuevamente a los vecinos de la familia que había sido asesinada. Resultó que había pasado por alto una casa. La anciana dentro se presentó como la señora Watson. Cuando me presenté como detective, parecía confundida. Oh, pensé que ya había hablado con la policía. No parecían muy interesados en lo que tenía que decir. Ha habido algunos desarrollos nuevos en el caso, señora. Mentí. ¿Podría repetir lo que nos dijo ayer? ¿Qué vio? Pensó por un momento antes de señalar hacia el bosque. No es tanto lo que vi, es lo que sé. Estoy bastante segura de que lo que pasó es resultado de eso. ¿Por qué dice eso? Bueno, mi sobrino o nieto, Boris, me dijo que le disparó algo en la pierna hace unas semanas, algo que intentó atacarlo. No sabía qué era, solo que se veía muy extraño. ¿Algo sale cojeando del bosque y la policía no está interesada en saber más? Debería haber gente patrullando esta área todas las noches. Parecía extraño. ¿Lo había visto antes? ¿Alguna posibilidad de que sepa de dónde vienen específicamente? Sacudió la cabeza. No. Había escuchado historias de cosas extrañas que vienen de allí, pero me dijo que realmente no sabía qué era. Solo que tenía este gemido horrible que dijo que casi sonaba humano. No puedo estar segura, pero juro que escuché un gemido humano bastante extraño anoche, alrededor del momento en que esa señora fue asesinada. Trágico, realmente. Sí, realmente lo es. Bueno, gracias por su ayuda, señora Watson. Si surge algo nuevo, la tendremos en cuenta. Con eso, fui a volver a mi coche. Las piezas de rompecabezas ahora estaban delante de mí. ¿Qué tenía? ¿Cuáles eran los hechos? 4 ataques, 3 muertos, 1 gravemente herido, 1 espantó a lo que fuera. En ambos casos son supervivientes. Parecía que el vínculo común era que esas cosas reaccionaban a ser disparadas. Miré mi pistola y supe que tenía un medio de defensa propia. Otra conexión era que todos estos casos parecían ocurrir ya sea al lado o a unos kilómetros del bosque, un denominador común bastante coincidente. Al hablar con Leonard Houston, sé exactamente qué sendero debo buscar. Aún así, hay una posibilidad de que cruzarse en ese sendero fuera meramente una coincidencia. Mirar un mapa en mi teléfono reveló que el comienzo del sendero estaba directamente al norte de donde Ernie Garrison fue asesinado. Hipotéticamente, si caminas en línea recta, llegarías al área del apartamento. Dirígete al sur y haces lo mismo con la madre y su hijo, lo que significa que incluso si el comienzo del sendero no era exactamente donde se originaban estas cosas, probablemente estaba muy cerca. Finalmente, tenía alguna dirección. Contemplé pedirle al oficial Ryan o al detective Joss que me acompañaran en mi incursión en el bosque,
O podría fingir una pista sobre nuestro asesino, escondiéndose en el bosque para obtener algo de respaldo. Podríamos ir todos y prender fuego al bosque con una tormenta de balas. Si quieres llamarme loco o irresponsable por mis siguientes acciones, lo respeto completamente. Pero decidí que no podía hacerlo. No estaba dispuesto a poner en peligro al oficial Ryan o a Josh, siendo emboscados en la oscuridad por quién sabe qué. Y si llamaba a refuerzos, tendría que considerar cuántos oficiales había en la verdad. No solo el jefe no estaría muy contento, sino que lo que Leonard Houston y María Álvarez opinaron se quedó conmigo. Sobrevivieron a sus encuentros. Claro, uno sin heridas, pero las cicatrices mentales de saber lo que hay allá afuera, ser consciente de que vives en un mundo de pesadilla, donde si un monstruo no te lleva, otro lo hará, eso jode a una persona. En el caso del señor Houston, literalmente arruinó su vida. ¿Cómo podría hacer eso voluntariamente a otras personas? Simplemente no parecía correcto. Entiendo si no estás de acuerdo con mis razones, pero es como me sentía, es como todavía me siento. En mi mente, estaba haciendo lo correcto. Durante el mes siguiente, pasé todos los días después del trabajo conduciendo alrededor del perímetro de esos bosques y caminando por el sendero que el señor Houston había tomado cuando fue atacado. Todo lo demás en mi vida se volvió secundario, y estaba comprometido a hacerlo hasta que el problema fuera solucionado. Una noche húmeda y fangosa, me tomé un momento para detenerme y descansar en el sendero. El costo físico de mi rutina me estaba alcanzando. Por un momento escuché lo que pensé que era una mezcla entre un gemido y un quejido, y capté lo suficiente para saber que estaba en algún lugar frente a mí. Agarré mi linterna y dirigí la luz hacia adelante, pero no pude ver muy lejos a través de los árboles. Rápidamente, el sonido se desplazó hacia mi izquierda. Esta vez, un claro crujido lo acompañó. Maldiciendo para mis adentros, saqué mi pistola con mi mano libre y apunté directamente hacia la izquierda. Esperé en silencio, esperando que lo que fuera saliera y me enfrentara. Y sin embargo, nada. Esperé. Los segundos se convirtieron en minutos, y aún no había nada. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza. Me senté de nuevo e intenté controlar mi respiración, atribuyendo el incidente a sonidos normales del bosque. Probablemente un pequeño animal que simplemente estaba pasando. Pero justo cuando me acomodaba, otro profundo gemido humano emergió, retumbando hacia mí desde mi izquierda. Esta vez, rápidos pasos en mi dirección lo siguieron. Me lancé hacia adelante, esperando que no notara mi cambio de dirección. Me levanté rápidamente y corrí hacia lo que parecía la vaga silueta de un par de árboles. Parecía escuchar a la cosa pisoteando alrededor, tratando de buscarme. Dejó escapar otro asqueroso gemido antes de detenerse en un lugar y quedarse en silencio de nuevo. El miedo empezó a apoderarse de mi cuerpo. Sentí el impulso de salir corriendo de ahí y no volver a mirar atrás nunca más. Me costó todo dentro de mí luchar contra ese instinto primario. No podía estar seguro, pero creo que estaba esperando a que me moviera de nuevo. Si esta cosa operaba de noche, probablemente tenía un excelente sentido del oído. Sabía que si iba a hacer un movimiento, tenía que ser rápido y decisivo, pero al mismo tiempo, estaba completamente oscuro afuera. Además, si iba a actuar, necesitaría iluminarlo con mi linterna para saber dónde apuntar, lo que también podría delatar mi posición. Eso significaba que los disparos que tomara tendrían que ser absolutamente perfectos o de lo contrario, me alcanzaría. Y, bueno, fin del juego. Desactivando el seguro y amartillando mi pistola, tomé una profunda respiración y conté en voz baja. 1, 2, 3. Dirigí la linterna hacia donde pensé que lo había escuchado por última vez e iluminé a la horrible criatura. No podía decir si era humana o algo intermedio. Tenía un cuerpo humanoide torcido, que le faltaban ambos brazos. Sin embargo, tenía dos apéndices peludos en forma de manos donde deberían estar sus pies. Mirando hacia arriba, vi que tenía un pecho caído mientras que el otro lado de su torso parecía más plano, con su caja torácica asomándose a través de su piel pálida. Pero la peor característica era esa maldita cabeza. La cabeza sola medía tal vez 2 pies de alto y era increíblemente irregular, con mechones de cabello a cada lado. Su boca colgaba abierta con encías hinchadas y una fila de dientes amarillos. Por lo que podía decir, la cosa también era completamente ciega, ya que no tenía ojos visibles. Pero aún así,
Eso no la detenía de tambalearse hacia mí mientras dejaba escapar otro gemido. No la dejé ni acercarse. Tan pronto como comenzó a venir hacia mí, descargué mi pistola en la cosa. Un disparo a la cabeza pareció aturdirla. 2 y comenzó a tambalearse, vacilando sobre sus piernas ya débiles. A partir de ahí, seguí disparando, una y otra vez, hasta que estuve en el suelo y sin moverse. Siguió el silencio. Dejé escapar un gran suspiro de alivio. ¿Lo había logrado? Pensé para mis adentros, pero algo sobre esto parecía extraño. Caminé hacia el cadáver y pasé mi linterna sobre ambas piernas. No había heridas de bala, ni signos de cicatrización. Curioso, volteé su cuerpo y examiné el torso, encontrando tejido cicatrizal de lo que parecía una herida de bala en su abdomen. Esto tenía que ser lo que Leonard Houston había encontrado, no lo que Boris había disparado, lo que significaba que aún quedaba al menos uno por ahí. Pero, ¿cómo diablos iba a encontrarlo? Dirigí mi linterna hacia donde había venido inicialmente. Caminando hacia el área, vi un pequeño sendero hecho por una criatura a través del matorral. Sus grandes pies en forma de manos hacían huellas notables en el suelo fangoso. Así que decidí seguirlo. Finalmente, el camino llegó a un desagüe pluvial lo suficientemente grande como para caminar y que estaba parcialmente inundado. No soy creyente en la vida después de la muerte, pero mientras estaba en la entrada, casi se sentía como un túnel al infierno. Cada fibra de mi ser me decía que me diera la vuelta y nunca volviera, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que era exactamente donde necesitaba estar. Antes de emprender el viaje hacia adentro, busqué en el área el palo más grueso que pude encontrar y lo sostuve como un arma improvisada para golpear. Volviendo a la entrada, me tomé un momento para calmar mis nervios, recargué mi pistola, puse la linterna frente a mí y caminé hacia adelante en el túnel. A medida que descendía más, mi ansiedad aumentaba. Cada pequeño sonido aceleraba mi ritmo cardíaco. Cada forma vaga me hacía saltar de miedo. En un momento, pensé que veía un cuerpo humano boca abajo en el agua. Cuando me apresuré a inspeccionar al hombre desnudo, me sorprendió ver que no era un hombre en absoluto. En mis manos estaba el cadáver en descomposición del maldito ermitaño. Su cabeza había sido parcialmente comida, y toda la carne en el interior estaba descomponiéndose. Fue una vista horrible, pero al final del día, supongo que los monstruos no son amistosos entre ellos. Dejé caer el cuerpo de nuevo en el agua turbia, y escupí sobre él antes de alejarme. Continuando en mi viaje, tuve la sensación de que pronto llegaría a su fin. Pensé en los eventos que me llevaron a este momento, todo lo que me había obligado a convertirme en el tipo de persona que necesitaba estar allí haciendo lo impensable. Las palabras del oficial Ryan resonaron en mi cabeza. ¿Hasta dónde quieres llegar con esto? Piensa en cuáles son tus límites. Mientras avanzaba, realmente comencé a cuestionar por qué mis límites me hacían sufrir. Después de que todo esto terminara, necesitaba hacer una seria reflexión. Un gemido familiar interrumpió mi diálogo interno. Me congelé donde estaba y respiré hondo. Lentamente, di pequeños pasos hacia adelante. Entonces, la forma de una criatura apareció a la vista. Caminando más de cerca, vi que se parecía a lo que vi antes, aunque un poco más alto, con un pecho más masculino, un marco más grueso, ojos negros notables y más cabello creciendo a los lados de su grotesca cabeza. También, claramente tenía pedazos arrancados de su pierna, y lo que parecía ser una navaja dorada clavada en su costado. Este era la criatura responsable de todo este viaje. Me gritó y pisoteó en el agua turbia con sus pies peludos, pero me mantuve firme. Cuando vio que no retrocedía, intentó intimidarme nuevamente, hinchando su pecho y erizando su pelaje, pero no me dejé disuadir. Estaba allí para terminar con esto, y lo entendió rápidamente. En respuesta, hizo algo extraño. Se detuvo, escupió flema, se dio la vuelta y empezó a cojear en la otra dirección. No había manera de que lo dejara escapar. Corrí hacia la cosa. Salté en el aire y rompí el palo en la parte trasera de su cabeza. No le hizo ningún daño, pero la fuerza lo derribó fácilmente. La cosa se retorcía en el suelo, tratando de contraatacar. Rápidamente, saqué mi pistola y le disparé en la espalda. Soltó un grito de dolor, pero no me importó. ¡Bang! Otro en la columna. ¡Bang! Uno en la pierna herida. ¡Bang! Otro en la espalda. Estaba furioso. Pensamientos sobre lo que esta cosa le había hecho a Ernie Garrison y a Boris
lo que podría haberle hecho a otros, y especialmente lo que le había hecho a una madre inocente y su hijo. Mi rabia comenzó a apoderarse de mí. Me paré sobre ella y descargué cada bala que me quedaba en su cráneo, sin detenerme hasta escuchar el clic de un arma vacía. Pero no me detuve allí. Volteé el cuerpo, usando la culata de mi arma, y golpeé la cara de esta cosa hasta dejarla irreconocible. Solo paré cuando físicamente no pude golpear más. Y entonces, silencio. Estaba respirando con dificultad. Miré lo que había hecho, examinando la cosa durante minutos, simplemente mirando. No sé muy bien qué hacer con lo que sentía. La rabia se había ido, pero me sentía vacío. Había matado a la criatura, potencialmente salvado vidas, y sin embargo, no sentía nada. No trajo de vuelta a Ernie Garrison, ni a una joven familia. Leonard Houston seguiría traumatizado. Algo sobre todo esto parecía hueco. Eventualmente me levanté y comencé a darme la vuelta para irme, pero otro sonido emanó desde lo más profundo del túnel. «Mierda», me dije a mí mismo. «Por favor, no me digas que hay otro». Recogí el resto de mi palo y dirigí la luz hacia adelante. Di pasos cuidadosos hacia el sonido hasta que llegué a la fuente. Casi vomité cuando vi 5 versiones en miniaturas gris rosado de las 2 criaturas que había matado en un nido de carne en descomposición. Estaban jodidamente reproduciéndose. Me negué a dejar que los críos tuvieran siquiera la oportunidad de ser la mitad de peligrosos que sus padres. Con el resto de mi arma, hice lo que tenía que hacer para terminar con su linaje. Finalmente, estaba hecho. Me arrastré de regreso a mi coche. No puedo decirte en qué estaba pensando. Honestamente, creo que estaba en blanco, sin sensación de victoria. Solo en blanco. Mi único pensamiento real era cómo salir de esos malditos bosques. Llegar a mi coche proporcionó la sensación de euforia más increíble que he tenido en mi vida. Debo haberme sentado durante media hora disfrutando del calor de la calefacción y la comodidad de los asientos. Finalmente, logré llamar al jefe y contarle todo. Le dije dónde podía encontrar los cuerpos y que podía hacer lo que necesitara hacer, pero yo no estaría allí para verlo. Conduje directamente a casa y tomé la ducha caliente más increíble. 20 minutos después, me cambié de ropa limpia y caminé hacia el único lugar donde sabía que necesitaba estar, el bar local. El camarero me dio una mirada de simpatía mientras me sentaba y pedía un trago de whisky y una sidra. Estoy seguro de que había visto pasar a muchos personajes en su tiempo, y probablemente podía distinguir a los que estaban sufriendo a kilómetros de distancia. Cuando me dio un trago extra de whisky por cuenta de la casa, solo reafirmó que sabía que estaba pasando por un momento difícil. Esa noche, quería hacer todo lo posible para olvidar todo. 2 tragos y estaba en camino. Pero, cuando estaba a punto de dejar que la embriaguez se apoderara, escuché una voz familiar atravesar el velo de pensamientos dispersos. «¿Smith? ¿Qué haces aquí?» Miré y vi una cara familiar mirándome con una amplia sonrisa. La detective Joss. Su cara estaba roja, y pude ver que ella había tomado unas cuantas bebidas. «Detective... Evelyn. Qué sorpresa encontrarte aquí», contesté. Ella se rió y se acercó a sentarse a mi lado. «Espero que no te importe que te use para alejarme de los tipos borrachos que flirtean de manera espeluznante», dijo con un guiño. Me reí. «No hay problema en absoluto. Nunca te imaginé como una persona de bar. Me gusta arreglarme y venir aquí a veces los viernes, pero nunca te había visto aquí antes. ¿Qué pasa? ¿Y eres un tipo de sidra? Eso explica mucho». Puse los ojos en blanco. «Sí, no suelo salir a beber solo, pero ha sido una noche difícil. Supongo que se podría decir. Además, ¿por qué diablos me llamas por mi apellido en un bar? Es un poco informal, ¿no?» Ella se encogió de hombros. «No sé. Honestamente, te llamo Smith tan a menudo que olvido cuál es tu primer nombre». Me reí. Debare Femi Smith. Sé que no es un nombre común, pero mi madre es nigeriana y mi padre es de Birmingham. Ella quería tomar su apellido, pero ambos querían mantenerse en contacto con las raíces africanas de nuestra familia a través de mí. Así que, por lo tanto, el nombre y segundo nombre nigerianos con un apellido estadounidense. Pero al crecer, mis amigos solían llamarme Dre. Ella se inclinó más cerca. Pude ver el interés genuino en sus ojos. «Oh, eso es fascinante. Hay una verdadera historia detrás de tu nombre». Me encogí de hombros. «Yo...
Supongo que sí. Lo siento, ¿esto es diferente? Por lo general, nos estamos lanzando indirectas el uno al otro. Indirectas divertidas, pero indirectas de todos modos. ¿Y ahora estás aquí, preguntando por mi nombre? Es un cambio de ritmo inesperado. Ella se echó hacia atrás un poco y estuvo de acuerdo. Mira, sé que es diferente, y sé que por lo general estoy sobre ti de una manera dominante. Juro que no siempre soy esa persona. De hecho, la mayor parte del tiempo, soy completamente lo opuesto. Algunas circunstancias hacen del trabajo uno de los pocos lugares donde puedo mantener mi mente fuera de, bueno, la vida, y me pongo un poco intensa. Esto me intrigó. Tomando otro sorbo de mi sidra, le pedí que me contara lo que estaba pasando. Al principio, se mostró reacia, pero con un poco de insistencia, logré que hablara. Y fue mucho. Para resumir, su padre era policía y no uno bueno. No en el sentido de que era terrible en su trabajo, sino en el sentido de que no era una buena persona en el trabajo. Era corrupto y hambriento de poder. El tipo de mierda que manche cualquier semblanza de justicia que este distintivo tenga. Y en casa no era mucho mejor. Abuso verbal, altas expectativas y una relación fría y distante por la que nunca lo perdonaría. Ella quería ser mejor que él, quería ser una de las buenas, y al menos en su mente, hacer algo para compensar sus errores. Se entregó por completo a su trabajo, asegurándose de estar al tanto de todo lo que sucedía para garantizar que se hiciera de la manera correcta. Todo bien y bueno. Había ascendido a las filas, había sido una policía estrella y estaba viviendo sus sueños, hasta que llegó a su vida personal. Estuvo casado una vez, con un hombre que pensaba que era perfecto en todos los sentidos, un hombre en quien pensaba que podía confiar, hasta que lo encontró en la cama con otra persona. Se echaron culpas mutuas, hubo discusiones todas las noches, culpa de ella por estar demasiado dedicada al trabajo, culpa de él por no querer una familia que le diera una razón para frenar. Se presentaron los papeles de divorcio, siguió una profunda depresión. Lo único que quedaba era el trabajo. Ahora, su único escape para mantener su mente ocupada y alejada de los pensamientos sobre él. Fue duro escucharlo. Intenté ofrecer mis condolencias, pero ella insistió en que no las necesitaba. Joss era una luchadora de principio a fin, desde una infancia difícil hasta ahora. Estaba decidida a encontrar una manera de mejorar su situación y vivir la buena vida que siempre había querido. Pero lo que siguió fue una pregunta que me impactó en lo más profundo. ¿Y tú? Escuché que dejaste homicidios antes de que yo llegara, y ahora estás de vuelta. ¿Qué pasó? Podría haber dado alguna respuesta mediocre sobre circunstancias atenuantes misteriosas o un simple deseo de hacer algo diferente, pero Joss había pasado quién sabe cuánto tiempo compartiendo su vida conmigo. En ese momento, no pude evitar recordar mi conversación con María Álvarez. La verdad se debe a la verdad, así que se la di. Le conté sobre la noche en que mi esposa y mi hijo pequeño fueron asesinados en nuestra casa mientras yo estaba fuera. Estaba trabajando en un caso y volví para encontrar los muertos juntos en el dormitorio principal. Por supuesto, llamaron a la policía. Se hicieron promesas vacías de que encontraríamos a la persona que lo hizo. Conduje por todo el maldito condado, buscando pistas en cualquier lugar. Seguí cada pista posible. Logré sortear callejones sin salida. Revisé cada pieza de información una y otra vez, con la esperanza de encontrar al responsable y ponerle una bala entre los ojos. Al final, nunca lo encontré. El caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Todo lo que tenemos es una grabación borrosa de un hombre alejándose de la escena. Solo estuvo en cámara durante unos segundos, pero debo haber pasado incontables horas viéndolo una y otra vez, esperando cada vez ver algo nuevo, algo relevante. Nunca lo hice. Después de eso, dejé homicidios, incapaz de lidiar con ver los cuerpos muertos y tener una cicatriz cada vez que pensaba en mi familia. Joss estaba en shock. No tenía ni idea. Lo siento mucho, dijo. Le dije que estaba bien. Había pasado por mucho crecimiento personal para intentar seguir adelante. Nunca realmente te deja, ni debería, pero estaba haciendo progresos. Durante las siguientes horas, nos unimos por nuestro trauma. Vivimos juntos. Pasamos de hablar de nuestro pasado a nuestros intereses personales. Películas, música, política, espacio, demonios. Incluso me contó sobre un viaje psicodélico que tuvo mientras visitaba a su familia en Suecia. El oficial Ryan lo mencionó antes, pero de verdad era bastante genial. Pero eventualmente, como todas las cosas buenas,
Nuestra conversación tuvo que llegar a su fin. Estaba exhausto, y el alcohol me decía que necesitaba dormir, pero antes de irme, mencionó que su familia tenía una cabaña a unas horas de distancia. Originalmente, iba a ir con algunos amigos, pero hubo un cambio de planes, y me preguntó si quería ir en su lugar. Le dije que me encantaría. Desde allí, salí al aire frío. En el camino a casa, no tenía más que tiempo para reflexionar sobre todo, y con una sonrisa en mi rostro, finalmente dejé que mi mente divagara. Como siempre, cuídense todos. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishasho, nos vemos. Is a battlefield gripping at your soul in this haunted labyrinth where nightmares take control. To the nightmare.